¿Cómo están mis queridos estudiantes? Les habla su profesora Soledad Ábalos para brindarles una nueva sesión. Para el día de hoy tenemos algo muy importante, muy entretenido. Vamos a trabajar lo que es el área de matemática. Para lo cual vamos a empezar recordando algo de la clase anterior. A ver, vamos a ver si ustedes recuerdan. Es uno de los elementos de la geometría. ¿Quién se acuerda? Un rayo. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero dibujar otro rayo, pero teniendo el mismo punto de incidencia? ¿Cómo sería? De esta forma. ¡Ajá! Muy bien, mis queridos estudiantes. Miren qué cosa hemos formado. Yo sé que algunos de ustedes, que son chicos muy habilidosos, de repente ya saben de qué vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre los ángulos. ¿Y qué cosas son los ángulos? Es la porción del plano comprendido entre dos rayos que tienen un origen común, ¿no? Dos rayos que tienen un origen en común. Y ahora, ¿cuáles son los elementos de los ángulos? Vamos a tener los lados. ¿Cuáles son los lados? Pues los lados son estos dos, ¿verdad? Vamos a ponerle a este lado A, O, B. Lado AO es uno de los lados y el otro lado es BO. Muy bien. Luego tenemos el vértice. ¿Qué cosa es el vértice? Es el punto donde van a coincidir ambos lados. Y finalmente tenemos la amplitud, que es lo más importante. ¿Qué cosa es la amplitud? Pues esta medida que vamos a tener que hay entre los dos lados. Muy bien, entonces teniendo en cuenta lo que son los elementos de los ángulos, tenemos que pasar a otra de las partes. ¿Y cómo voy a yo medir la distancia que hay entre los dos lados? Para eso voy a utilizar algo muy importante. Voy a utilizar un instrumento que todos ustedes conocen, que es su regla transportadora. Yo he hecho acá la mía para que les sea a ustedes más fácil comprender. A ver si le puedes acercar un poquito. Muy bien. En una regla transportadora ustedes van a encontrar unos numeritos, ¿sí? Tienen que tener bastante cuidado porque si comenzamos de este lado, tenemos aquí el número 1 y vamos a ir contando de 10 en 10 hasta llegar al 90, luego continuamos hasta llegar a 180. Pero si nosotros iniciamos de este lado, también comenzamos del 0, 90 y terminamos en 180. Profesora, ¿pero por qué hay para ambos lados? Porque nosotros podemos medir ángulos que están abiertos de este lado o del otro lado. Por eso es que se utiliza esto. Tienes que tener bastante en cuenta al momento de utilizar tu reglita transportadora. Vamos a utilizar este ejemplito, este ángulo, para saber cuánto mide, ¿sí? ¿Qué cosa es importante? Todas las reglitas tienen acá en el centro un puntito, una rayita. Hay diferentes formas de regla, ¿sí? Pero tienes que hacer coincidir este punto en tu vértice. ¿Cuál es tu vértice? Aquí está. Muy bien. Haces coincidir este punto con tu vértice y luego este lado de acá tiene que coincidir exactamente con el 0. Porque nosotros, ¿de qué número comenzamos a contar? Del 0. Muy bien, entonces hacemos coincidir, voy a agarrar mi plumón, ahí está el punto, el vértice, perdón, con la línea, y este lado tiene que coincidir exactamente con el 0. A partir de ahí comenzamos a contar y ustedes me van a ayudar. Decimos 0, 10, 20, 30. Ajá, pero profesora, no ha llegado al 40. Está entre el 30 y el 40. ¿Qué número está entre 30 y 40? Ustedes son muy inteligentes. ¿Qué número? Muy bien, profesora, 35.
colocamos así. Pero para la medida de ángulos nosotros vamos a utilizar grados. Ya tenemos la medida de este ángulo, 35 grados. Muy bien, pero nosotros vamos a hacer una clasificación de ángulos. Vamos a dejar por acá nuestros elementos y luego vamos a proceder a realizar lo que es la clasificación de ángulos. A ver, tenemos primero lo que son los ángulos agudos. Atentos acá. ¿Qué cosa es un ángulo agudo? Un ángulo agudo nos dice que son los ángulos que miden menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Ahora, ¿cómo hago yo para dibujar un ángulo? Si a mí me dicen, por favor, dibuja un ángulo de 50 grados. Vamos a hacer lo siguiente. Cogemos nuestra reglita, colocamos para cualquier lado. Ahora lo quiero hacer de este lado. Para este lado lo quiero hacer. Ahí está. Uno de los lados. Yo quiero de 50 grados porque es menos que 90 grados. Por eso es que nuestra regla tiene para ambos lados. Voy a empezar del 0 o del 180. ¿De dónde empiezo? Del 0. Entonces hago coincidir el vértice con esta línea y comienzo a buscar. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Coloco un puntito. Mira qué fácil. Y luego simplemente uno mi vértice con ese puntito. Listo. Ya está mi ángulo de, voy a ponerle aquí, vamos a ponerle el ángulo R o S. Ahí está. ¿Cuánto medía mi ángulo? 50 grados. Muy bien, entonces eso es lo que me dice el ángulo agudo. Son todos los ángulos que miden menos de 90 grados. Puede medir 10, 20, 30, 40, 80, hasta 89. Ojo, 90 grados no, porque eso sería 100. Entonces acá tenemos el ángulo agudo, ¿no? Ahí está. Es una letra griega, por favor, chicos. Normalmente los ángulos siempre se representan con letras griegas, ¿no? Este ángulo alfa es este de acá, 50. El siguiente ángulo, ya más o menos le había dado un adelanto, es el ángulo recto. El ángulo recto nos dicen que son los ángulos que miden exactamente, ¿cuánto? 90 grados. Vamos a dibujar por acá nuestro ángulo recto. Ahí está a un lado. Cojo mi transportador. Mido con mucho cuidado, con mucha paciencia. Le pongo el puntito para marcar. Y luego simplemente lo uno. Y ya tengo ahí mi ángulo de 90 grados. Exactamente. Se representa de esta forma. ¿Sí? No es necesario que de repente en algún momento tú lo escribas acá 90 grados. Si quieres lo escribimos para que quede claro esto. Entonces, mi ángulo beta, vamos a llamarle beta a este ángulo, mide 90 grados. Siguiente ángulo es el ángulo obtuso. Muy bien. El ángulo obtuso me dice que es el ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. ¿Qué números comprenderían un ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180? A ver, vamos a ver en nuestra reglita, mira. Más de 90, ¿quién sería? 100, 110, 120, 100, hasta acá, 180. Yo quiero un ángulo de 140 grados. Ahí está mi ángulo de 140 grados. Mucho cuidado al momento de utilizar la reglita. Mi ángulo de 140 grados. Entonces, a ese ángulo le vamos a llamar teta. Muy bien, 90 grados es menor que teta, menor que 180. Finalmente tenemos al ángulo llano. ¿Sí? Es bien sencillito este ángulo. ¿Por qué? Porque me dice que el ángulo llano va a medir exactamente 180 grados. Ni un grado más, ni un grado menos.
lo mismo. Uno de mis lados. Ahí está. Mira, quiero que tú lo veas. 0. Comenzamos a contar. 90, 100, 140, 180. Ajá, profesora, pero mire cómo ha quedado. Ese es el ángulo llano. El ángulo el cual me va a medir exactamente 180 grados. Ahí está. Este ángulo lo vamos a llamar nosotros. Quiero llamarle omega. Es igual a 180 grados. Muy bien, mis queridos estudiantes. Entonces ya hemos conocido el día de hoy lo que es la definición de un ángulo, cómo se forma un ángulo, ¿sí? ¿Cuáles son sus elementos de los ángulos y cuáles son algunas de las clases de ángulos? ¿Sí? Entonces espero que les haya parecido pues esta clase muy interesante y no se olviden siempre utilizar su reglita transportadora en casita. Pueden comprarse en cualquier librería, pero es necesario el uso de la regla para poder hacer la medición de los ángulos. Muy bien, nos vemos hasta la próxima clase. Bye.